¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación del pueblo de Israel? Debido a su amor eterno e inmutable, el Dios que guarda el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, también cuida de las naciones de la tierra. Y en su viaje, acompañando al ser humano, destacan sus paseos por la tierra de Israel, donde el Señor caminó con Abraham, reveló sus leyes a Moisés y envió a su Hijo en carne y hueso para manifestar su salvación al mundo. En el primer versículo de Isaías 53, el profeta anuncia que Israel, en su mayor parte, rechazaría al Mesías que vino a morir por sus pecados. Sin embargo, Dios promete una futura salvación de Israel. Llegará el día en que los ojos del pueblo judío se abrirán para comprobar que Jesús de Nazaret es su único y verdadero Mesías. Y en ese día, como ha quedado registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, todos dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. En primer lugar, debemos recordar que Dios tiene un plan. Es un plan irrevocable para su pueblo. Y esto, en palabras del apóstol Pablo, es un misterio. A lo largo de la historia, la mayor parte de la Iglesia ha ignorado, y aún hoy gran parte de la Iglesia ignora, este asombroso misterio. Algo tan importante que el apóstol Pablo desarrolló en profundidad en su epístola más extensa y teológica, la epístola a los Romanos. Y vemos en los capítulos 9, 10 y 11 cómo el apóstol desarrolla todo este tema para que a los hermanos en Roma les quede bien claro que el plan de Dios es salvar a Israel y que este plan es irrevocable. Hoy nos vamos a centrar en Romanos capítulo 11, en concreto ahora mismo en los versículos 25 al 27 y también el 29, que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha sucedido ceguera en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: el libertador saldrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Porque este es mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Y añade el versículo 29, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En estos versículos, el apóstol Pablo usa varias palabras que son clave para demostrar que está en los planes futuros de Dios el revelarse a Israel. El apóstol se refiere al pueblo de Israel como destinatario de la elección, de los dones y el llamado de Dios, que además son irrevocables. Y como vimos en un estudio anterior, ninguno de esos términos habla de que esta futura redención dependa de la dignidad o méritos de Israel. Será única y exclusivamente por gracia, cuando Israel se arrepienta y crea. De hecho, así lo expresa el profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 10. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y esto nos lleva al siguiente punto, que nos habla acerca de la planificación soberana de Dios en cuanto a los planes de salvación para Israel. Ninguno de nosotros eligió nacer ni ponerse el nombre que ahora lleva. De igual forma, Israel no fue buscando a Dios, sino que fue el Señor quien buscó a Israel. Y en este capítulo 11 de Romanos vemos en el versículo 8 otra acción soberana del Señor. Pablo, citando las escrituras hebreas, dice: Dios les ha dado espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír. Como digo, esto también es otra acción soberana de Dios, aunque aclara el texto que esta ceguera es tanto parcial como temporal. Así que además de las palabras que hemos leído que nos hablan de que Israel es un pueblo elegido, que ha recibido dones, que ha sido llamado, quiero resaltar una palabra que es mucho más importante que las anteriores para describir la relación de Dios con el pueblo judío. Y esta palabra es pacto. Aunque a más de uno le parezca extraño, la Biblia presenta a Israel como la esposa del Señor. Leemos en Isaías 54, versículo 5, porque tu marido es tu hacedor,
El Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Así que Dios mismo se define como el esposo, como el marido de la nación de Israel. Y como esposo está tan comprometido con ella que incluso cuando Israel sea infiel a sus votos matrimoniales, el Señor cumplirá los suyos. Él es un marido celoso que no estará satisfecho hasta que haya recuperado totalmente a su esposa. Exactamente igual como hace con nosotros, los creyentes, sus hijos. Él se mantiene fiel a su pacto de amor con aquellos que ha redimido. Ahora bien, tal vez alguien podría argumentar, ya, pero es que Israel ha incumplido numerosas veces su parte del trato con Dios. Por lo tanto, el Señor seguramente ya anuló su pacto con Israel. Esto, de acuerdo a la Escritura, es incorrecto, pues el pacto no se basa en la iniciativa del hombre o en los méritos humanos, sino en la iniciativa de Dios y la gracia de Dios para con el hombre y, por lo tanto, para con Israel. Un texto clave que debemos conocer sobre el plan de Dios para Israel y para el mundo lo encontramos en Isaías 54. Aquí leemos que Israel, por su incredulidad, se encuentra como una mujer estéril debido a su rechazo del Mesías. En el versículo 1 leemos: «Canta, oh estéril, tú que no has dado a luz. Prorrumpid en cantos y clamad y gritad, vosotros que no habéis tenido hijos. Porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la mujer casada, dice el Señor». Aquí es fácil encontrar la comparación que Dios hace de Israel con Sara, la esposa estéril de Abraham, quien no tuvo hijos la mayor parte de su vida. Y en el mismo versículo a la vez encontramos a una segunda mujer llamada la desolada, que irónicamente tiene más hijos que la mujer que tiene marido. Esto parece ser una clara referencia a Agar, la doncella egipcia que le dio un hijo a Abraham mientras Sara aún no tenía hijos. Y yo me hago una pregunta: ¿podría ser esta una imagen de Israel y la Iglesia durante los últimos 2000 años? A lo largo de 20 siglos, el pueblo de Israel ha luchado por sobrevivir atravesando innumerables tragedias y adversidades. Y aún hoy, solamente el 2% de la población mundial representa al pueblo judío. Así que podríamos decir que, espiritualmente hablando, el pueblo judío aún se encuentra en una situación de esterilidad. A pesar de sus esfuerzos por guardar y transmitir los mandamientos de Dios, es muy probable que hoy día haya más judíos ateos y agnósticos que los que acuden regularmente a las sinagogas. Poseen a los mayores eruditos bíblicos, pero en cambio esta esterilidad produce incredulidad, agnosticismo y ateísmo. Por el otro lado, el número de seguidores no judíos del Dios de Israel es exponencialmente mayor y sigue creciendo significativamente cada día en todo el mundo. Curioso dato, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esta esterilidad que se convertirá en abundancia? Isaías sigue hablando las palabras del Señor y en el versículo 6 del capítulo 54 que estamos analizando, dice: «Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor». La Biblia es clara en cuanto a esto. La esterilidad de Sara, es decir, Israel, no es permanente. Habrá un cambio milagroso en la suerte y situación de la nación de Israel. Romanos 11:15 revela que el rechazo o la exclusión de Israel se convertirá en aceptación o admisión. Leemos así en la palabra: «Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos?». Isaías 66 revela que este milagro en el útero de Israel resultará en innumerables hijos espirituales durante el milenio. Leemos en Isaías 66 a partir del versículo 7 en adelante: «Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa?
¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Una maravillosa expresión o imagen de lo que Dios hará en el futuro, no solamente en Israel, sino también a través de todos aquellos que se acerquen a la nación de Israel. Y esto es un anticipo de lo que ya tuvo lugar, o más bien, lo que ya tuvo lugar en el 1947, es un tipo o anticipo de este futuro nacimiento espiritual. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas aprobaron el plan de partición de la tierra perteneciente al mandato británico de Palestina, que permitió que el 14 de mayo del 48 naciera lo que hoy conocemos como el Estado moderno de Israel. 2000 años de dispersión, vergüenza y humillación llegaron a su fin, abriéndose un nuevo escenario mundial en lo natural, pero también en lo espiritual a la vista de todo el mundo. Porque Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Así que, teniendo esto en mente, nos hacemos una pregunta: ¿cómo será o cuándo será el momento de esta admisión de Israel en la salvación? Bien, en Isaías 66 hay algunas pistas sobre el momento de la próxima admisión de Israel y el papel que cumplirá en el fin de los tiempos en la redención mundial. Lo primero que podemos observar es que la restauración de Israel será algo que sucederá repentina y sorpresivamente. De hecho, las palabras que usa el profeta nos hablan de inmediatez, de urgencia y hasta de sorpresa. Hemos leído en el versículo 7, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Será algo repentino, sorpresivo y milagroso. La Biblia enseña que la salvación de Israel, además, está ligada de alguna manera a la restauración de Israel como Estado y como nación, tal y como acabamos de ver, ya que los versículos 8 y 9 hacen una conexión entre el nacimiento de un país y además da detalles de un lugar geográfico definiéndolo como Sión, lo cual en la Biblia puede referirse tanto a Israel como a Jerusalén. Y además de este nacimiento de un país, hay el nacimiento de unos hijos que acabamos de comentar. Isaías predijo que este próximo estallido de salvación no será nada como algo que hayamos visto en el pasado o incluso en el presente. En este momento en que la esterilidad sea quitada y venga la abundancia, el útero de Israel no será cerrado. Y del texto se desprende que este nacimiento espiritual será imparable por todo el mundo. En ese momento, Israel hará lo que fue diseñada para hacer y lo que mejor hace: llevar a las naciones a Dios y al lugar de la bendición, como se le prometió a Abraham y más tarde también a Isaac y a Jacob. Leemos en Génesis 12, o lo recordamos: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta gran bendición, esta gran cosecha, la define el apóstol Pablo como vida de entre los muertos. Y es que existe una conexión directa entre la salvación de Israel y la redención mundial, una redención sin precedentes. Pues la salvación de Israel no es un fin en sí misma, ni es solo por el bien de Israel. Es la clave para la redención mundial. Pablo lo expresa diciendo así en Romanos 11:15, como acabamos de leer: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Atendiendo al contexto, es más que probable que la expresión vida de entre los muertos no haga referencia tanto a una resurrección física, sino a un despertar espiritual global por todo el mundo. Ahora bien, ¿cuándo será? Estamos pensando, ¿no? Meditando, ¿cuándo será este momento? Bueno, pues este momento será cuando Israel llegue a la fe. Cuando Israel
ponga sus ojos en Jesús y crea en Él como su verdadero Mesías. Esto producirá un avivamiento tan grande y sorprendente por su poder y su alcance que las naciones quedarán asombradas. En Romanos 11:12 leemos: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Y es que Israel en ese momento llegará a la plenitud de la revelación de Jesús y por lo tanto a la plenitud en los planes de Dios. Cuando Jesús sea conocido por la nación de Israel como el Mesías, el Redentor de dicha nación, entonces Israel será reinjertado de nuevo en su propio olivo, como leemos a partir del versículo 23 de Romanos 11. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, se refiere a los gentiles, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, que es Israel, cuánto más estos, los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Volvemos a leer lo que decíamos de Romanos 11, porque por su transgresión, es decir, la de Israel, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Así, la salvación de los gentiles está conectada directamente al endurecimiento temporal de Israel. Ellos fueron endurecidos para que nosotros pudiéramos ser salvos, ser injertados en la salvación y con nuestra fe provocarles a celos para que crean y se conviertan. Así que, hermanos, pronto Dios empleará una vez más a Israel en su plan estratégico redentor a través de un milagroso despertar espiritual. Despertar que Satanás conoce y al cual se opone intentando destruir a la nación de Israel. Porque si Israel no existe como nación, entonces tampoco habrá un templo y un lugar al cual Jesús volverá a reinar sobre la tierra durante el milenio. Pero sabemos por la Escritura que esto no sucederá. Dios cumplirá sus planes. Y en un futuro analizaremos Apocalipsis 12 para comprender mejor y estudiar en profundidad esta lucha espiritual que se manifiesta en forma de persecución en contra de la nación de Israel y también de los verdaderos creyentes. Así que para ir concluyendo, habiendo analizado un poquito todo esto en cuanto a la salvación futura de Israel, nosotros como discípulos de Jesús, como creyentes en Jesús, como Mesías de Israel y de la humanidad, ¿qué lugar ocupamos en toda esta historia? Bien, pues el Señor lo dejó claro justo antes de subir al cielo. Él nos dijo que debíamos ir por todo el mundo haciendo discípulos, es decir, predicando las buenas nuevas de salvación, enseñándoles que guardaran todas las cosas que el Señor nos ha enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Obedecer a Jesús. Obedecer a su mandato de ir y hacer discípulos por todos los pueblos y naciones. Y todo significa tanto a judíos como a gentiles, sin distinción. La parte que nos corresponde como iglesia es ayudar al pueblo judío a conocer a su propio Mesías, que es el nuestro también. Entonces nos alinearemos y asociaremos con Dios en sus propósitos redentores, no solo para Israel, sino para toda la tierra. ¿Cómo? Pues amando, bendiciendo y orando por Israel como nación. Y si tienes ocasión de conocer a un judío, háblale de Jesús, pero hazlo con humildad y con amor, pues somos muy deudores de ellos. Recuerda que él o ella pertenecen al olivo natural en el que tú has sido injertado. Así que mientras esto tiene lugar, esa reinserción en el olivo natural de la nación de Israel, tú y yo prediquemos al Mesías que vino, murió, resucitó, ascendió y volverá.